Bienvenido a una lección sobre cómo dividir números enteros usando un método llamado cocientes parciales. Este es un método alternativo a la división larga que se enseña en muchas escuelas. Entonces por 636 configuraremos esto como un problema de división larga. Entonces 636 dividido por 8. Pero ahora vamos a dibujar un segmento largo hacia abajo desde aquí. Para comenzar el método de cocientes parciales, la idea es encontrar un producto simple que involucre 8, lo más cerca posible de 630, y 6 pero menos de 636. Así por ejemplo, 8 veces 10 serían 80, pero ese producto es mucho más pequeño que 636. Bueno, 8 veces 100 serían 800. Pero 800 es demasiado grande porque es mayor que 636. Entonces deberíamos ser capaces de reconocer que si 8 por 100 es 800, entonces 8 por 50 sería igual a 400, lo que está mucho más cerca de 636. Entonces comenzaremos con un cociente parcial de 50 que pondremos aquí a la derecha. De nuevo, 50 por 8 es 400. Una vez más, no tuvimos que usar 50 aquí, pero cuanto más cerca estamos de 630, y 6 sin ser mayor de 636, cuanto menos trabajo tengamos que hacer. Observe cómo esta diferencia es 236. Así que ahora vamos a seguir encontrando cocientes parciales hasta que la diferencia sea inferior a 8. Nuevamente sabemos que 8 veces 10, ser 80 lo que funcionaría, pero como 50 por 8 es 400, 25 por 8 serían 200. Entonces usemos un cociente parcial de 25. De nuevo, 25 veces 8 es igual a 200. Quiero enfatizar que estos cocientes parciales aquí a la derecha pueden ser diferentes, pero cuando encontremos la suma de ellos, la suma siempre será la misma. Ahora tenemos una diferencia de 36, y dado que 4 veces 8 es igual a 32, nuestro próximo cociente parcial será 4. Si 4 por 8 es 32, encontramos la diferencia, que es 4. Y ahora para encontrar el cociente, necesitamos una suma o cocientes parciales y tendremos un resto 4. 50 más 25 es 75 más 4 es 79. Entonces nuestro cociente, usando el método de cocientes parciales es 79 con un resto de 4. Is 79 with the remainder of 4. Now you may be asked to express this quotient as... No se le puede pedir que exprese este cociente como un número mixto. Así que revisemos eso también. El número entero sería 79. Y la fracción se forma poniendo el resto sobre el divisor. En este caso tendríamos 79 y 4 octavos, pero 4 octavos sí se simplifican. Ambos tienen un factor común de 4. Entonces el número mixto simplificado sería 79 y medio. Entonces, dependiendo de la clase en la que se encuentre, es posible que se le pida que exprese el cociente en este formulario o en este formulario. Echemos un vistazo a un segundo ejemplo. Aquí estamos dividiendo por un número de 2 dígitos. Entonces tenemos 376 divididos por 12. Dibuja un segmento vertical. Aquí tendremos nuestros cocientes parciales a la derecha y nuestros productos a la izquierda. Ahora queremos un producto que involucre 12 que sea menos de 376. Bueno, 12 por 10 es 120, así que comencemos con un cociente parcial de 10. De nuevo, 10 por 12 es 120. Restaremos entonces nos dará una diferencia de 256. Observe cómo podríamos usar 10 nuevamente, pero si podemos reconocer que 10 por 12 es 120, y 20 por 12 serían 240. Eso nos ahorrará algo de trabajo. Entonces usemos un cociente parcial de 20. De nuevo, 20 por 12 es igual a 240. Eso es 2 veces 120. Encuentra la diferencia. Ahora tenemos 16. 16 solo tiene 1 12. Entonces el siguiente cociente parcial sería 1. Una vez 12 es 12. Sustraer. Observe que nuestra diferencia aquí es inferior a 12, así que hemos terminado. Nuestro resto son 4. Y el número entero de nuestro cociente es la suma de los cocientes parciales, que sería 31. Entonces, cuando nuestro cociente es 31, el resto de 4, o como un número mixto, tendríamos 31 y 4 doceavos, lo que nuevamente simplifica. Nuevamente, ambos contienen un factor de 4, por lo que esto se simplifica muy bien a 31 y 1/3. Nuevamente, nuestro cociente se puede expresar correctamente en este formulario aquí, o en este formulario aquí.
Echemos un vistazo a un tercer ejemplo. 2408 dividido por 42. Vamos a encontrar un producto simple que involucra 42 que es menos de 2408. Así que sigamos y comencemos con 10. 10 veces 42 serían 420. Encontraremos la diferencia. Aquí tenemos 8. Puede cambiar esto a 3, así que ahora tenemos 10 menos 8, eso es 8. 23 menos 4 son 19. Ahora queremos un producto simple que involucre 42 que sea menos de 1988. Bueno, si 10 por 42 son 420, con suerte reconocemos que 20 por 42 sería el doble de esta cantidad u 840. Avancemos y usemos un cociente parcial de 20. De nuevo, sus cocientes parciales pueden ser diferentes, pero cuando los sumamos, obtendríamos la misma suma. Aquí tenemos 8, 4, 11. Y ahora podemos usar otro cociente parcial de 20. 20 veces 42 es 840. Sustraer. Ahora tenemos 308. Recuerda 10 veces 42. Es 420, sigamos adelante y usemos un cociente parcial de 5. Bueno, 5 veces 42 serían la mitad de 10 veces 42, por lo que serían 210. Ahora tenemos 98 y hay 242 en 98. Entonces nuestro próximo cociente parcial sería 2. 2 por 42 son 84. Nuestra diferencia aquí, que sería nuestro resto, es 14. Entonces ahora necesitamos sumar nuestros cocientes parciales. 10 más 20 son 50, más 5 más 2, eso sería 57. Entonces nuestro cociente es 57, con el resto de 14. O si queremos, como número mixto tendríamos 57 y 14 sobre 42. Lo cual nuevamente simplifica. Ambos comparten un factor común de 14. Entonces, divide la parte superior por 14. Divide el fondo por 14. Entonces nuestro cociente simplificado sería 57 y esto sería 1/3. Entonces, al dividir números enteros, este método de cocientes parciales es una buena alternativa a la división larga tradicional. Espero que hayas encontrado esto útil.